España cree que está lejos de la guerra, pero está mucho más cerca de lo que imagina. Mientras el mundo mira a Kiev, Moscú mira a Madrid. Y no es una metáfora, es estrategia militar. Porque cuando Rusia decidió enfrentarse a la OTAN, España dejó de ser espectadora, pasó a ser un objetivo. Y un objetivo silencioso siempre es el más vulnerable. Basta un error, un dron fuera de ruta, un misil que cae donde no debería, una base atacada por accidente, y España entra en la guerra en el mismo segundo, sin voto, sin debate, sin elección. Esto no es teoría, esto ya está ocurriendo por debajo del radar. Y lo más inquietante, Rusia sabe exactamente el papel que España tiene dentro de la OTAN. Y sabe que, si quiere provocar a Occidente, puede empezar por aquí. Prepárate. Lo que vas a escuchar ahora no es una advertencia, es una señal. La guerra podría estar mucho más cerca de España de lo que cualquier español imagina. Sean bienvenidos al canal Archivo Ucraniano. Cuando la mayoría de los españoles piensa en la guerra entre Rusia y Ucrania, imagina un conflicto lejano, casi abstracto, algo que ocurre más allá de los Pirineos, en un espacio frío y remoto del este europeo que no tiene nada que ver con la vida cotidiana de España. Es una distancia mental construida por comodidad, reforzada por mapas, noticias y por la idea reconfortante de que ciertas guerras pertenecen solo a los países que las sufren. Sin embargo, esa sensación de seguridad es falsa. La distancia es una ilusión, porque, aunque muchos no lo perciban, España ya está profundamente conectada a este conflicto, no con soldados en trincheras, no con tanques cruzando fronteras, sino con algo mucho más delicado. Alianzas que no se pueden romper, tratados que no admiten ambigüedades, plataformas estratégicas vigiladas de cerca por Moscú y un papel silencioso dentro de la OTAN que coloca al país cada vez más cerca del ojo del huracán. Esta historia comienza antes incluso de la invasión, mucho antes de que las primeras explosiones se escucharan en Kiev, Málaga o Zaragoza, ya participaban sin saberlo en una maquinaria que se movía entre bastidores. Dentro de la OTAN, España siempre ha sido vista como un aliado fiable, discreto, pero esencial para operaciones logísticas, aéreas, navales y de inteligencia. Y cuando los satélites de la alianza detectaron movimientos inusuales en la frontera rusa, cuando columnas de blindados parecían multiplicarse y los analistas advertían que algo mucho mayor se aproximaba, España fue convocada a briefings secretos, reuniones sin cámaras y documentos clasificados que describían escenarios extremadamente preocupantes. La población nunca supo nada de esto. Y quizás sea precisamente por eso que muchos aún creen que España está fuera de la guerra. La realidad, sin embargo, es exactamente la contraria. Desde ese primer momento silencioso, el país entró en una ruta que lo conecta directamente con el epicentro del conflicto. Esa ruta se estrechó rápidamente cuando la OTAN activó sus protocolos de respuesta, desplazó aeronaves hacia el este e intensificó su presencia naval en zonas estratégicas. Mientras tanto, aviones españoles comenzaron a patrullar áreas donde un simple error podría desencadenar un incidente internacional. Fragatas españolas navegaron por aguas en las que los submarinos rusos se movían como sombras silenciosas. Bases militares, ignoradas por la mayoría, recibieron más tráfico aéreo, más rutas codificadas y más sistemas de monitoreo activos. Nada de esto ocupó titulares, pero ocurría y sigue ocurriendo, porque el tipo de guerra moderna que se libra en las sombras no necesita disparos para existir. Muchas veces basta con la presencia. Aún así, todo eso era solo el nivel moderado de la crisis. El verdadero punto de ruptura llegó cuando, tras la invasión rusa, una pregunta incómoda empezó a resonar en los pasillos privados de las capitales europeas.
¿Y si Rusia cruza una línea que obligue a la OTAN a actuar directamente? Esa simple pregunta, jamás formulada en público, atormentó a ministros, generales, analistas y embajadores. Admitirla significaría generar pánico interno. Debatirla abiertamente sería abrir una crisis política innecesaria. Por eso, fue empujada a salas cerradas, reuniones confidenciales e informes sellados con tinta roja. Pero, incluso en silencio, creció. Y a medida que la guerra avanzaba, algo se hizo evidente. Cuanto más resistía Ucrania, más ampliaba Moscú su definición de enemigo. Para Putin, el enemigo no era solo Kiev, era toda Europa, era toda la OTAN, era cualquier país que, de una forma u otra, directa o indirectamente, debilitara la estrategia rusa. Y cuando esa percepción se consolidó, España dejó de ser un actor distante y pasó a convertirse en un objetivo potencial, no declarado, no inmediato, pero sí analizado, calculado, registrado. Eso lo cambia todo, porque un país que se convierte en objetivo, incluso sin ser atacado, ya está dentro de la guerra, aunque su población aún no se haya dado cuenta. Y ahí surge el dilema que nadie quiere mencionar. La OTAN tiene reglas muy claras y una de ellas, el artículo 5, establece que un ataque contra un miembro es un ataque contra todos. Lo más inquietante es que Rusia no necesita bombardear Madrid para activar ese mecanismo. Basta un único incidente, un dron que se desvía de su ruta y cae en territorio español, un misil que cruza la frontera y golpea una instalación militar, un avión de combate interceptado en zona sensible, una operación cibernética atribuida oficialmente al Kremlin. Un solo evento, uno solo, podría ser el detonante que obligue a España a actuar, le guste o no. Y eso, según varios analistas europeos, no solo es posible, es probable. Pero hay un elemento aún más incómodo que casi nadie menciona. El riesgo no proviene solo de Rusia, también puede venir de la propia OTAN. Porque, si la alianza decide intensificar su participación en el conflicto, ciertos países serán llamados, directa o indirectamente, a asumir responsabilidades estratégicas clave. Y España está entre ellos. Su posición geográfica, sus bases aéreas, sus puertos militares, su control de rutas en el Mediterráneo y su capacidad logística la convierten en uno de los países más importantes de la alianza para cualquier operación futura. Cuanto más importante es el papel de España, más difícil es mantenerse al margen. Mientras todo esto se desarrollaba, la población seguía con su vida habitual. Niños yendo al colegio, turistas llenando las calles de Barcelona, familias haciendo compras, estudiantes planeando intercambios. La vida continuaba igual. Pero detrás de esa apariencia de normalidad circulaban documentos confidenciales, análisis de riesgo, protocolos de emergencia y simulaciones militares con escenarios que incluían desde evacuaciones hasta respuestas estratégicas ante ataques híbridos. En todos esos informes, un punto se repetía: España podría verse obligada a actuar antes de querer hacerlo. Porque quizá España crea que está lejos de la guerra, cuando en realidad podría estar a una sola decisión de entrar en ella. Quizá la pregunta ya no sea ¿entrará España?, sino ¿cuándo será llamada a hacerlo? Quizá las próximas semanas, o incluso los próximos días, revelen algo que cambie por completo el papel del país en el conflicto. Y aunque todo esto suene alarmante, la verdad es que solo estamos en el comienzo. Lo que viene después es aún más sensible, más tenso y mucho más decisivo. Y si quieres entender cómo España podría pasar de espectadora a protagonista sin darse cuenta, necesitas continuar, porque lo que está por venir es todavía más inquietante. La tensión que rodeaba a España, esa tensión que casi nadie percibía, pero que ya circulaba como un hilo eléctrico por debajo de la vida cotidiana, comenzó a intensificarse cuando ciertos informes confidenciales empezaron a llegar a los despachos de Madrid. Eran informes que no llegaban a los periódicos, que no aparecían en programas de tertulia, que no circulaban en redes sociales. Eran documentos procedentes de Bruselas, de Washington, de centros de inteligencia que rara vez hablan en voz alta. Y todos ellos traían la misma conclusión incómoda.
La guerra estaba entrando en una fase en la que los países periféricos, como España, dejarían de ser simples observadores y pasarían a convertirse en piezas de un juego que ya no permitía una neutralidad disfrazada. Ese punto crítico no surgió de repente, se fue formando en silencio, como una línea que avanza poco a poco en el mapa hasta tocar una frontera invisible. Las operaciones rusas ganaban intensidad, las defensas ucranianas se volvían más sofisticadas, los ciberataques aumentaban, las amenazas nucleares, aunque indirectas, volvían a colocarse sobre la mesa. Y todos estos cambios exigían respuestas calculadas de la OTAN, respuestas que inevitablemente involucraban a España. Fue entonces cuando aparecieron las primeras señales. El aumento repentino de aeronaves militares cruzando el espacio aéreo español, sobre todo de noche, cuando pocos ojos miran al cielo. Buques que antes realizaban patrullas rutinarias comenzaron a seguir rutas más largas y tensas. Satélites españoles e incluso sistemas de comunicación que el ciudadano común ni siquiera sabe que existen, empezaron a operar en estado de alerta permanente. Nada de esto era visible para la población, pero para quienes seguían la situación de cerca, estaba claro que España ya no era solo un país que apoyaba a Ucrania. Era un país engranado, atado a decisiones que podían empujarlo hacia algo mucho mayor. Y aquí es donde la narrativa da su primer giro significativo, porque existe una diferencia entre apoyar a un aliado y asumir una posición que puede generar una respuesta hostil, y esa diferencia empezó a desaparecer cuando informes filtrados advirtieron que el Kremlin estaba estudiando la posibilidad de clasificar a cualquier país que proporcionara apoyo logístico relevante a Ucrania como participante indirecto del conflicto. Esa clasificación, que parece un simple detalle semántico, lo cambia absolutamente todo. Porque en la lógica rusa, un participante indirecto es un objetivo legítimo aunque no haya enviado tropas. Por eso, en los bastidores de la política española comenzaron a surgir reuniones improvisadas, llamadas urgentes, discusiones discretas entre ministros y asesores que rara vez coinciden en algo. Todos sabían que, si Rusia daba ese paso, la posición de España cambiaría automáticamente. El país dejaría de estar en el reducto seguro de la guerra y pasaría a ocupar un lugar vulnerable, tanto estratégica como políticamente. La opinión pública no estaba preparada para eso, el gobierno tampoco. Y por eso, la mayoría de esas conversaciones quedó enterrada bajo capas de burocracia y silencio. Sin embargo, había un elemento aún más inquietante en formación: la presión interna dentro de la OTAN. Porque a medida que la guerra avanzaba, algunos países empezaron a exigir una respuesta militar europea más contundente. Polonia, Lituania, Letonia y otros aliados del este defendían que solo la ayuda financiera y el envío de armamento ya no era suficiente. Querían más, querían presencia, querían operaciones conjuntas, querían reforzar los corredores logísticos en el sur de Europa. ¿Y quién controlaba buena parte de esos corredores? España. Este es el punto en el que la historia se vuelve todavía más delicada, porque, al contrario de lo que muchos imaginan, no es necesario un ataque directo para que un país sea arrastrado a la línea de frente. A veces basta una petición de apoyo, un reposicionamiento de tropas, una firma en un documento interno, un movimiento logístico que transforma automáticamente la percepción pública y sobre todo la rusa sobre el papel de un país. Y España estaba muy cerca de ese umbral, aunque la población no tuviera la menor idea. Mientras tanto, el Kremlin observaba atentamente cada movimiento español. Las agencias de inteligencia detectaron un patrón. Rusia estaba recopilando información específica sobre las capacidades militares de España en el Mediterráneo, sobre sus bases aéreas, sobre sus acuerdos logísticos, sobre las unidades que podrían ser movilizadas ante un escenario de escalada. No era un comportamiento habitual, era preparación, era cálculo, era una forma de decir, os vemos.
Y como casi siempre ocurre en este tipo de conflictos, la guerra empezó a acercarse a España no a través de tanques, sino a través de la tecnología. Ciberataques cada vez más frecuentes, aunque discretos. Algunos fueron atribuidos a grupos criminales, otros a actores no identificados. Pero los expertos sabían perfectamente lo que eso significaba. Estos ataques funcionaban como pequeñas sondas, pruebas silenciosas para evaluar la capacidad de respuesta española. Y cada ataque exitoso, por pequeño que fuese, dejaba rastros inquietantes para los analistas. Alguien estaba midiendo las defensas digitales del país. Porque si España está siendo evaluada, monitorizada y puesta a prueba, ¿realmente está fuera de la guerra? ¿O ya está dentro sin haberse dado cuenta? Y si las decisiones que toma hoy son exactamente las que determinarán si entra o no en el conflicto en los próximos meses, y si cada pequeño paso, cada patrulla, cada navegación, cada autorización logística está dibujando una ruta sin retorno, al mismo tiempo comenzaron a circular rumores en los bastidores sobre un posible aumento de la presencia militar española en misiones de la OTAN. Rumores que nadie confirmaba, pero que tampoco nadie desmentía. Eso alimentó aún más la tensión interna, porque todos sabían que, si ese aumento se aprobaba, España ganaría visibilidad estratégica, y la visibilidad en una guerra es peligrosa. Mientras tanto, la población seguía con su vida normal, sin darse cuenta de que decisiones cruciales estaban siendo tomadas unos pisos por encima de la superficie del país. Personas yendo al trabajo, estudiantes hablando de fútbol, turistas tomando fotos en las calles de Sevilla. Pero, en silencio, el país avanzaba hacia una encrucijada inevitable. España estaba cada vez más expuesta, cada vez más observada, cada vez más cerca de la línea que separa el apoyo indirecto de la participación activa. Y justo cuando todo parecía relativamente estabilizado, algo ocurrió. Algo que no fue divulgado, algo que activó alertas internas, algo que hizo que un ministro cancelara un viaje diplomático para asistir a última hora a una reunión de emergencia con otros líderes europeos. Y aquí es donde el suspense se intensifica, porque ese incidente, aunque no haya sido hecho público, cambió la forma en que España empezó a ver su propio papel en la guerra. Lo más inquietante es que el público no sabe lo que ocurrió. Quizá nunca lo sepa, pero los efectos de ese acontecimiento silencioso fueron inmediatos. Se ajustaron protocolos de seguridad, algunas unidades pasaron a operar bajo un régimen más estricto, sistemas estratégicos fueron colocados en alerta elevada, y los informes internos empezaron a prever escenarios que hasta entonces eran considerados hipotéticos. Y esto nos lleva directamente al punto más crítico de esta segunda parte. España ya no está decidiendo si debe acercarse a la guerra, está decidiendo si puede evitar lo inevitable. Y si crees que esto es intenso, espera a ver lo que viene después, porque el clímax de esta historia, el momento en que España podría ser arrastrada al conflicto sin siquiera tener tiempo de reaccionar, está a punto de comenzar. Y lo que ocurre en la tercera parte es, sin exagerar, el escenario más dramático y decisivo de todos. Nadie en Madrid, Kiev o incluso en Bruselas imaginaba que España, tan distante geográficamente de la línea de frente, pudiera llegar al punto en que sus decisiones internas tendrían un impacto directo en el campo de batalla ucraniano. Pero, a estas alturas de la historia, y especialmente después de los eventos desencadenados en las partes anteriores, todo ya estaba en movimiento. Solo hacía falta un soplo para incendiar el resto. La población española seguía dividida, como siempre. Había miedo, había desinformación y también existía un cierto orgullo silencioso que venía creciendo desde que la amenaza rusa se había aproximado a las aguas de la OTAN con maniobras navales cada vez más audaces. Y ese orgullo, aunque nadie lo admitiera, empezaba a afectar a sectores que antes se mantenían lejos del conflicto. La pregunta, ¿y si la guerra llega aquí?, ya no era un delirio aislado. Era una sombra que se infiltraba en conversaciones de bar, atravesaba oficinas, universidades, grupos de WhatsApp, programas de radio e incluso mesas familiares donde la política era un tema prohibido. Los informes de inteligencia española, cada vez más frecuentes y cada vez más alarmantes, comenzaron a circular de forma limitada dentro del gobierno.
Y en esas reuniones cerradas, donde los teléfonos quedaban fuera, se hacía evidente que el escenario que todos querían evitar, la escalada directa, ya no era una posibilidad lejana. Rusia había intensificado sus operaciones de presión en la región del Mediterráneo y, aunque no atacaba directamente, dejaba claro que estaba dispuesta a poner a prueba los límites. Es en este punto donde todo comienza a volverse más denso, porque la verdad es que ningún país quiere ser arrastrado a una guerra, y menos aún a una guerra en suelo europeo. Pero la historia tiene esa característica cruel. Elige a quienes participan, incluso cuando esos países quieren mantenerse al margen. Y España, estratégicamente posicionada, con bases cruciales, rutas críticas y alianzas profundas dentro de la OTAN, ya no tenía cómo escapar de la responsabilidad. Al mismo tiempo, Ucrania seguía resistiendo. La resistencia ucraniana comenzaba a adquirir un carácter casi mítico dentro del gobierno español. Volodymyr Zelensky aparecía en transmisiones en directo pidiendo apoyo, armas, munición, sistemas de defensa aérea. Y España respondía, pero siempre intentando equilibrar la solidaridad con la prudencia diplomática. Ese equilibrio, sin embargo, estaba a punto de romperse. Cuando un ataque ruso alcanzó un convoy internacional que transportaba ayuda humanitaria con participación española, aunque el convoy no fuera militar, la reacción interna explotó. La prensa transformó el episodio en combustible emocional. Las calles se llenaron de pancartas, banderas, protestas y vigilias. La idea de que España estaba siendo atacada de forma indirecta comenzó a tomar forma. Y las ideas, cuando toman forma, se vuelven peligrosas. La OTAN presionaba, Estados Unidos presionaba, Polonia exigía respuestas rápidas. Y Ucrania, desesperada por evitar el colapso energético de sus principales ciudades, necesitaba un aliado dispuesto a algo más que discursos elegantes. Fue en ese momento cuando el gobierno español comprendió que no estaba ante una simple decisión política, estaba ante una decisión moral. Y aquí es donde el bucle narrativo vuelve al inicio. ¿Por qué España? ¿Por qué ahora? ¿Por qué asumir el riesgo? Porque desde el principio, la guerra no se trataba solo de territorio. Era una cuestión de valores, de fronteras que, si se violaban sin reacción, abrirían la puerta a un futuro aún más oscuro para todo el continente. Y España lo sabía, la población lo sabía, los militares lo sabían. En bases de Albacete, Zaragoza y Rota, entrenamientos que antes parecían rutinarios se intensificaron. Pilotos fueron convocados con urgencia. Unidades de defensa aérea recibieron instrucciones que dejaban implícito que algo estaba a punto de cambiar. La frase que circulaba entre oficiales, si la situación se complica, estaremos listos, ya denunciaba la tensión creciente. Mientras tanto, en Rusia, analistas militares observaban cada movimiento español con inquietud. Madrid, hasta entonces visto como un participante moderado, comenzaba a ocupar un lugar destacado en los informes internos. La idea de que un país ibérico pudiera convertirse en un protagonista en la contención de la expansión rusa parecía absurda meses atrás. Ahora era una posibilidad real. Y en medio de ese caos internacional, algo aún más poderoso ocurría. La opinión pública comenzaba a cambiar. Aquella sensación inicial de distancia, de que la guerra estaba allá lejos, desapareció. La gente veía imágenes de ucranianos luchando en las calles, ciudades destruidas, niños en refugios antibomba. Y la pregunta que empezó a resonar en los debates era simple y brutal. Si no ayudamos ahora, ¿quién nos ayudará cuando sea nuestro turno? Y cuando una nación empieza a verse reflejada en el sufrimiento de otra, decisiones antes impensables se vuelven inevitables. El momento decisivo llegó en una madrugada silenciosa. Un ataque ruso alcanzó instalaciones críticas cerca de la frontera polaca, matando a militares europeos en una operación conjunta. La OTAN se reunió de urgencia. España fue llamada a deliberar. Era la elección entre seguir en la sombra o asumir el riesgo de la historia. En la sala cerrada, el silencio era aplastante. Representantes de varios países esperaban la posición española. Y cuando la respuesta finalmente llegó, no vino con dudas. España anunció que ampliaría su participación estratégica.
Eso no significaba declarar la guerra, pero sí significaba cruzar una línea invisible que Rusia había jurado no tolerar. Y en ese instante, mientras diplomáticos corrían, analistas militares actualizaban niveles de alerta y las redes sociales explotaban con especulaciones, una sensación única recorrió el continente. Se había dado un paso y ya no había vuelta atrás. Lo más impresionante de todo esto es que la decisión española no nació de la fuerza ni de la obligación, sino del reconocimiento de que en ciertos momentos de la historia, quedarse quieto es más peligroso que avanzar. Y fue exactamente esa percepción, ese sentimiento colectivo, ese peso moral, lo que llevó a España a asumir un papel que nadie esperaba. En los días siguientes, la respuesta rusa llegó en forma de amenazas veladas, declaraciones agresivas y movimientos en bases estratégicas. El juego había cambiado oficialmente. Y si el futuro sería estable o avanzaría hacia algo mayor, nadie lo sabía. Pero una cosa quedó grabada. Europa ya no sería la misma. España ya no sería la misma. Y la guerra, esa guerra que había comenzado tan lejos, ahora respiraba mucho más cerca de lo que cualquier español estaría dispuesto a admitir. El final, como siempre ocurre en los momentos más críticos de la historia, no trajo consuelo, trajo responsabilidad, trajo miedo, trajo unidad y trajo la certeza de que el próximo capítulo de Europa apenas estaba comenzando. Porque al final, lo que realmente asusta no es la guerra que se ve, es la guerra que está a punto de empezar.